Sí, doctor. Y ahora sí dicen ustedes. Bueno, primero indicarles que el lunes van a dar ya su examen en la plataforma. Ya avísenles a los otros que para el lunes el examen en hora de clases en la plataforma Moodle. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando esto que corresponde a histología para ir recuperando las clases que nos hemos pasado durante este periodo de las elecciones. Esto es células epiteliales. Vamos a dejar entrar unos 4 más. Unos 4 atrasados más que están aquí. Ay, por si acaso, bueno recordarle, histología les bloquea 4 materias de segundo año. Anatomía solo te bloquea 2. Ya, entonces es a esto que tienen que darle la importancia necesaria. ¿Qué es lo que importa de esto de las células epiteliales? Vamos a remarcar aquí con este resaltador. Lo que interesa es saber que estas células epiteliales tienen una especial disposición en capas. O sea, en capas. Es decir, que pueden ser una capa o 2 o más capas, pero esa es una de las características que tienen estas células epiteliales. Obviamente sus funciones van a ser muy diversas. Y sobre todo, otra cosa característica es la forma de unirse entre estas células. Entonces, en la forma de, vamos a ver, en la forma de estar en capas, sea una capa, sean 2 o sean más capas, o en el hecho de que si esta es la lámina basal, la parte inferior, hay células que todas están en contacto con esta parte basal. Y estoy poniendo un núcleo con su célula, aquí hay otra. Entonces, esa es una forma de agruparse. Y hay otras que tienen más de una capa, ¿no? O sea, tienen otra capa más aquí arriba. Eso sería otro tipo de tejidos. Pero además de eso, lo importante también es ver cómo se une una célula con la otra. Estos lugares de unión entre las células le dan también una característica funcional a los tejidos. Obviamente las células van a tener una función diferente en base a que a las ciertas modificaciones que tengan en su estructura o a ciertas funciones que tengan en su interior. Hay algunas que están especializadas ¿para qué? Para absorber, para segregar o para hacer una barrera. ¿Ya? Entonces, esta célula, generalmente, para que sea una barrera, tienen que estar bastante unidas, ¿no? O sea, si esta es una célula y aquí está la vecina, con la célula vecina, tienen que unirse fuertemente para que puedan ser una barrera. Es decir, cuando algo quiere atravesar, vamos a dejar entrar a 2 más, 2 atrasados más. Cuando algo quiere atravesar una sustancia extraña, esta sustancia extraña, si quiere ingresar, entonces el lugar por donde debería hacerlo es por la unión, porque no va a entrar por el medio de la célula. Pero estas células que tienen la función de barrera tienen que tener una característica en su unión bastante especial, que no dejen entrar nada. Son unas uniones ocluyentes, obstructivas, para que no ingrese ninguna otra
sustancia o elemento o cuerpo extraño a través de ese tejido. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Por ejemplo, en las superficies corporales. Piel, intestino y los conductos. En la piel, entonces, tu piel, pues no, vos te metes a bañarte en agua sucia, aunque sea, y no va a ingresar el agua sucia a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque las células de la piel tienen esa característica. O en el intestino, vos no comes alimentos totalmente esterilizados, pero esos alimentos con bacterias, esas bacterias no logran ingresar hacia tu sangre. ¿Por qué? Porque el epitelio de tu intestino tiene este tipo de característica que no permite que por la unión pasen otras sustancias o cuerpos extraños. Hay ciertas glándulas también, como el hígado o las salivas, que tienen este tipo de epitelio característico. Entonces, decíamos que estas células están firmemente unidas entre sí. Esa es su característica. Vamos a ver. Y además de eso, estas células, sobre todo en el intestino, tienen esta capacidad: absorción y secreción. Y además son una barrera. ¿Cómo se clasifican las células epiteliales? Como hemos dicho, una de las formas de clasificarse es por su forma de agruparse una sobre otra. Aquí el libro eso le llama apilarse. Inicialmente, antes, las clasificaban de acuerdo a su forma. Decían, uno, un tipo de epitelio se llama plano escamoso también le llamaba. ¿Ya? Dos, un epitelio cúbico. Y tres, un epitelio cilíndrico. Figura 3.1, 3.2, 3.3, vamos a verlo aquí ahorita. Entonces, aquí tenemos un epitelio plano, donde las células son así, aplanadas. Aquí está nuestro ejemplo. Esta es una sola capa de células con epitelio plano. Vamos a ver acá. Este es un epitelio cúbico, donde es casi como un cubo, donde el ancho y la altura son casi iguales. Y acá tenemos entonces los ejemplos de las muestras para que ustedes vayan leyendo ya del libro. Y el epitelio llamado cilíndrico, en los cuales parecía una columna, el tipo de arquitectura de la célula, y acá los vemos en las fotos. Entonces, algunos epitelios son aquellos que tienen una sola capa única, en la que todas las células están en contacto con la parte basal o la matriz extracelular. Ya, esa es una opción, que es lo que les había dibujado aquí. Si borramos esto de acá, o ponemos aquí otro ejemplo, entonces hay epitelios en los cuales todas las células están en contacto con esta lámina basal o la matriz extracelular, con el piso, digamos, ¿no? Con esto, todas ellas están en contacto y es una sola capa. Eso es una forma de agruparse
en una sola capa, o capa única como la que indican en el libro. Y a eso le llaman epitelio simple. Epitelio simple, porque es una capa única. O pueden haber otros epitelios con varias capas, donde solo la de abajo está en contacto con la matriz extracelular. Y a ese se llama epitelio estratificado. Vamos a ver acá la figura 3.4. Y finalmente este otro más vamos a ver. Hay un otro epitelio llamado, voy a poner el número 3, pseudoestratificado. Donde pseudo quiere decir parecería, pero no es. Eso es el prefijo pseudo. ¿Ya? Parecería, pero no es. Vamos a verlo ahorita en un dibujo. Y finalmente, hay un cuarto tipo de epitelio, se llama de transición, que si bien es estratificado, o sea que tiene varias capas, vamos a dejar entrar a 2 atrasados más. Si bien tiene varias capas, de transición, pero tiene una característica en que como está en el aparato urinario, y el aparato urinario, si ustedes ven aquí, esta es la vejiga. La vejiga puede estar así, vacía, con poquito pis, con poca orina. Entonces las células van a ser así, más cuadraditas, ¿no? Cuando está vacía la vejiga. Pero esa vejiga, cuando se acumula la orina, se distiende. Y en ese caso, entonces las células que eran cuadraditas luego se van a poner planas. ¿Para qué? Para poder distenderse. Y ese es el epitelio llamado de transición, que es característico del aparato urinario. Además de eso, otra forma de clasificarse es si están o no en una glándula o una superficie. Entonces, estas clasificaciones tenían ciertas limitaciones porque en el pasado había esa forma de clasificarla. Vamos a ver lo que hemos visto ahorita. Un epitelio estratificado, como decíamos, el simple es una sola capa de células. El estratificado, estamos viendo aquí varias capas de células. Está el esquema y acá la fotografía electrónica, ¿no? El pseudoestratificado, DASA. El pseudoestratificado, fíjense ustedes, parece que son dos capas, ¿no es cierto? Aquí una, aquí otra, pero si se fijan bien, esta segunda capa, las células también están en contacto con esta matriz. Por eso es pseudo. Parecen dos capas, así como acá, donde la segunda capa y la tercera, ninguna llega hasta la matriz, hasta la parte roja. ¿Ya? Simplemente que es la primer capa la que está en contacto con la matriz extracelular. Ese es el plano estratificado. Pero el llamado pseudoestratificado parecería que son dos capas, pero no. Es una sola capa en las cuales unas células son más chiquititas y otras más grandes, pero todas están pisando en contacto con la matriz extracelular. Fíjense, por ejemplo, esta célula, aquí está el núcleo, pero la célula viene hasta aquí, igual esta otra. Parecería que está en el segundo plano, pero su base está también tocando aquí a la matriz extracelular. Y a eso le llamamos pseudoestratificados. Entonces, las clasificaciones han ido variando
Y lo que también nos interesa saber en este tipo de tejido es el tipo de unión que les había explicado, ¿no? Las uniones entre las células. Normalmente, estas uniones entre una célula y otra se deben a un tipo y a la función de las proteínas de la membrana, que actuando de manera especializada le van a brindar esa característica. Por ejemplo, ya hemos dicho, hay células en las cuales una célula se adhiere a la otra en un tipo de unión oclusiva, en la cual no permiten que nada pueda ingresar a través de esa unión. Entonces, para que ocurra eso, se necesitan ciertas proteínas especializadas y un área de la membrana que sea especializada para ese tipo de unión. Entonces, aquí nos están nombrando tres tipos de uniones celulares. Uno, oclusivas. Esta forma una barrera impermeable, como esta que les estoy explicando. Dos, uniones de anclaje, que son aquellas que permiten que no se desprenda, o sea, que se unan fuerte. Por ejemplo, el corazón, vamos a esquematizar aquí un corazón, con sus cuatro cavidades. De este ventrículo izquierdo, que en anatomía ya no voy a llevar a ustedes, sale la aorta, la arteria aorta. Pero en las personas que tienen presión arterial muy elevada, o sea, cuando la presión de esas personas es muy alta, entonces también el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para poder vencer esta presión que tiene la arteria y poder mandarle la sangre que el corazón va a impulsar. Entonces, para eso, estas células tienen que ejercer mucha fuerza y para que no se rompa el corazón, entonces una célula con la otra tienen que tener una unión especial, que serían estas uniones de anclaje. ¿Para qué? Para que tengan fuerza o resistencia a esa tensión mecánica que tienen que sufrir. Y un tercer tipo de unión son las llamadas comunicantes. Aquí pongo tres uniones comunicantes, en las cuales vamos a esquematizar aquí. Acá tenemos una célula y aquí tenemos su célula vecina. Estas uniones comunicantes son las que van a permitir que exista en la unión ciertos espacios abiertos, túneles que permitan que algunas sustancias de las células puedan ingresar rápidamente a la vecina. Y esas son las uniones comunicantes. Entonces, tres tipos de uniones. Aquí está el resto de la descripción para que ustedes ya lo analicen del libro. Acá están todos los esquemas de cómo se hacen esas uniones. Y aquí nos está hablando de que esas uniones que necesitan resistencia mecánica, la unión se llaman desmosomas. O sea, estas uniones que habíamos citado aquí,
de anclaje, estas uniones de anclaje que necesitan tensión mecánica, se ayudan también con este mecanismo que se llama los desmosomas. Aquí están indicando los desmosomas, es decir, es una especie de cierre como cremallera, como un candado que le da más resistencia. Estos desmosomas es como una doble cerradura que le permite unirse más fuertemente a una célula con la otra, para que en caso de haber fuerza y se estire, no se rompan, no se desprendan. Y estos desmosomas obviamente están igual formados por proteínas. Aquí están sus nombrecitos. ¿Ya? Desmopaquinas, placoglobina, placofilina, etcétera, que ustedes ya lo leen del libro después de esta explicación. Y también existen los llamados hemidesmosomas, que son igual que los otros, solo que interacciona con esta matriz extracelular con el desmosoma de la otra célula vecina. ¿Cuáles son las enfermedades? O sea, ¿qué es lo que más nos interesa acá en la parte de histología? Porque este libro así lo permite. Ves que hay ciertas enfermedades de estas uniones celulares. Ejemplo, el llamado pénfigo. En esta afección, el pénfigo, ocurre que el organismo se confunde y normalmente, vamos a poner aquí en este lugar, el organismo tiene que protegerse de las proteínas extrañas. En embryo hemos visto que tus ancestros te pasan, ¿qué cosa? Un recetario, una forma de producir tus proteínas, que son características, que no se parecen totalmente a las de tu hermano. Más o menos se parecen un poco por lo que es tu hermano, pero no totalmente, ¿ya? Y mucho menos a una persona que no sea familiar tuya. Entonces, ¿por qué? Porque en cada información genética está la receta para fabricar tus proteínas características. Y para ello, entonces, el organismo tiene un sistema de defensa. Se llaman anticuerpos. Como en el caso de las vacunas, por ejemplo, tenemos que estimular que tu organismo fabrique esos llamados anticuerpos para cuando entre la enfermedad, esos anticuerpos ya estén listos y la destruyan a la enfermedad. O cuando te injertan un riñón de otra persona, no, pues tu organismo también reconoce que no son tuyos y va a ir a atacarlo a ese riñón que es extraño. Entonces, normalmente los anticuerpos tienen que ir a atacar a lo extraño, a lo que no es tuyo. Pero algunos organismos, al estar fabricando sus anticuerpos, fallan y fabrican anticuerpos que son anormales. Es decir, unos anticuerpos burros que en vez de estar para defender y atacar a las proteínas o a las sustancias que son extrañas, estos anticuerpos por burro van y atacan a sus mismas proteínas. ¿Ya?
Entonces, en vez de atacar a lo extraño, no, a ellos mismos. Y en este caso, en esta enfermedad, estos anticuerpos por burros van y atacan a estas proteínas que están haciendo las uniones en la piel. O sea, los desmosomas que hay en la piel, esas uniones entre una y otra célula, se ven atacadas por estos anticuerpos, que por burros se confunden y piensan que son extraños. ¿Ya? Y eso es lo que hace que impide que se una normalmente una célula con la otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En esa persona aparecen ampollas en la piel, en las mucosas. ¿Por qué? Porque se van rompiendo pues, los desmosomas. ¿Ya? Y justamente con la tinción que se llama inmunohistoquímica, como es inmunológico esto, porque son anticuerpos, los anticuerpos tienen que ver con la inmunología. Entonces, con la inmunohistoquímica se puede hacer la tinción de esas lesiones y se encuentra anticuerpos anormales en esas células enfermas. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es tratamientos para bloquear estos anticuerpos. Uno de los tratamientos más comunes y más baratos son los llamados corticoides. Digamos. Las otras uniones hemos dicho que son las comunicantes y esas son las que permiten la información o el paso directo de una célula hacia la otra. Ya hemos esquematizado aquí unas comunicantes. ¿Dónde está nuestro esquemita? Aquí está. Entonces, estas uniones comunicantes son las que van a permitir que la información que está en una célula, sin tener necesidad de atravesar toda la membrana con todos los mecanismos que tiene que hacer, directamente por estos espacios, orificios o túneles, se comunican y pueden recibir información. Eso ocurre, por ejemplo, en el corazón o en el intestino, cuando en el corazón viene, volvemos a hacer acá nuestro esquema de un corazón, con las 4 cavidades, y acá nace el impulso cardíaco en un nódulo que se llama marcapaso o sino auricular, un grupo de células que se encargan de fabricar el impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico tiene que hacer que se contraigan simultáneamente la aurícula y después los ventrículos. Pero para ello, esta electricidad tendría que entrar a cada célula, ¿no es cierto? La orden de contraerse tendría que entrar a cada célula. Pero no hay pues tantos nervios para que entren a cada célula. Entonces entra a una célula y esta célula ya le pasa la información a la otra y esta a la otra y a la otra y a la otra. Y de esa forma, al mismo tiempo, todas las células de la aurícula se van a contraer. Eso es debido a que existe entre las células ese tipo de comunicación que permite que el estímulo que llega a una sola pueda transmitirse rápidamente a las células vecinas. Eso mismo ocurre también en el intestino, donde va la orden para contraerse el intestino, basta que le llegue a una célula, ese ya le avisa a las vecinas y todo el grupo empieza a contraerse. ¿Cuáles son las especializaciones de la superficie? Acá, entonces, hemos visto las uniones comunicantes y que la membrana basal, obviamente, es la que sirve para que se prendan, ese es el anclaje de las células epiteliales con el resto de los tejidos que están al lado. ¿Cuáles son las especializaciones que suelen tener estas superficies de las células? Por un lado, entre las especializaciones que tienen las células es la de poder aumentar la superficie. ¿A través de qué? De que le salen unas microvellosidades a esa membrana o unos pliegues vasolaterales y
placas de membrana. Estas tres cosas, microvellosidades, pliegues vasolaterales, placas de membrana, lo que hacen es aumentar la superficie. Ejemplo, si esta era una membrana de una célula, le voy a dejar un pedazo aquí de membrana, aquí. Esta membrana tiene, hasta aquí sería 1 centímetro, 2 centímetros y medio. ¿Ya? Si yo la estiro, entonces esta me va a venir más o menos hasta aquí, ¿no es cierto? 1 centímetro, 2 centímetros y medio. Entonces, si yo le estiro esta membrana, me va a llegar hasta aquí, 2 centímetros y medio. Pero una de las formas de especializarse es aumentar la superficie, haciendo esto. Por ejemplo, a esa membrana le creamos unas microvellosidades. Entonces, cuando estiramos la membrana, obviamente ya nos va a llegar no solamente a estos 2 centímetros y medio, sino que como vamos a estirar todo esto, ya la membrana alcanzará más de 5 o 6 centímetros. Esa es una de las especializaciones que hace la superficie de las células para aumentarse, ¿ya? Sea con microvellosidades, pliegues vasolaterales y placas de membrana. O también otra especialización es el hecho de que puedan moverse las sustancias con una especie de unas patitas o proyecciones que se llaman cilios. ¿Ya? Son como unas patitas, unos pelitos que van a impulsar tanto a las células como a algún tipo de sustancia que estas células estén fabricando. Entonces, como habíamos dicho, estas microvellosidades sirven para aumentar la superficie de la célula. Y aquí está diciendo que son proyecciones con una forma de un dedo de la superficie de la célula. Vamos a ver la figura 3.15. Acá está entonces nuestro esquema de lo que, estando esta membrana, le sale una microvellosidad que sería como un dedo, y que acá están las fotos que nos están mostrando en la foto electrónica cómo son esas microvellosidades, y justamente la composición, como tienen esta proteína que son actina, ¿ya? Y estas otras proteínas que ya ustedes las van a ir estudiando, para eso tienen en el libro. Vamos a ver microvellosidades. En esta otra forma de aumentar la superficie están los llamados pliegues basales. Vamos a ver, acá están microvellosidades, y acá empieza a hablar de los pliegues basales. ¿Qué son estos pliegues basales? Aquí vamos a ver el esquema. En la fotografía aquí no se nota muy clarito de estos pliegues basales. No tenemos acá el dibujo de los pliegues basales. Bueno, pero ¿qué son básicamente estos pliegues basales o vasolaterales? Igual, para aumentar el área de la superficie, van a hacer esto que se llama invaginaciones
profundas. Vamos a ver la figura 3.16. 3.15, 3.16. Es decir, si esta es la membrana basal, las células tienen, fíjense, estas invaginaciones profundas